Hola, mi nombre es Mario Alonso Segovia Gutiérrez. Soy alumno de la licenciatura en enseñanza de la matemática y esta es mi actividad número 8 para la asignatura Perspectiva de Género, herramienta de reflexión y análisis en la transformación de la realidad social. En este corto video hablaré sobre la violencia de género en México, analizando algunos casos recientes y expresando mi postura sobre la efectividad de las leyes y las áreas donde aún necesitamos avanzar para construir una sociedad libre de violencia y discriminación. Voy a iniciar mostrando unos conceptos claves para que podamos abordar un poco más en este tema. El primero es la violencia de género. La violencia de género es toda acción u omisión que sea basada en el género, ya sea daño físico, daño sexual, daño psicológico, económico o patrimonial. ¿A qué me refiero con que sea basada en género? Bueno, en el te golpeo porque eres mujer. Es que tú no puedes hacer esto porque eres mujer. A eso se refiere la violencia basada en el género. La discriminación de género es toda distinción o restricción basada en el sexo o género que limite derechos y oportunidades en igualdad de condiciones. Ambos conceptos están definidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es la base legal principal en nuestro país en cuanto a estos temas de violencia de género y discriminación de género. Lamentablemente, en el país en el que vivimos, que es México, sigue habiendo un problema muy, muy grande en cuanto a violencia de género, sobre todo y desgraciadamente para las mujeres. En México, 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de violencia. En el año 2025, el año en el que estamos actualmente, se hizo muy conocido del caso de Cecilia Monzón, el cual evidenció la gravedad de la violencia feminicida en Puebla. La violencia de género es un problema estructural, no son casos aislados. ¿A qué me refiero con esto? Que es algo que existe. No solamente se da en algunas secciones o en algunos estados o en algunos lugares de la ciudad, sino que es algo que se da desgraciadamente en todas partes. Existen diferentes y muchos tipos de violencia. Por ejemplo, según la Ley General para las mujeres a una vida libre de violencia, existen la violencia psicoemocional, la cual se refiere a insultos, humillaciones, amenazas. La física, que es mucho más grave, que son golpes, lesiones. La económica, control o negación de recursos económicos. Patrimonial, daño, bienes, por ejemplo, dañar un vehículo, dañar ventanas de una casa, dañar algo que sea propio de la mujer. Sexual, abuso, acoso o explotación sexual. La obstétrica, que es el maltrato en servicios de salud reproductiva. La simbólica, que son mensajes, valores o actitudes que reproducen dominación. La feminicida, que creo que es la más, que es el asesinato por razones de género. La vicaria, daño a hijos para perjudicar, se refiere a la negación de información o servicios sobre salud reproductiva. Las modalidades de la violencia de género encontramos, pues, la familiar, que es en el hogar o en el entorno doméstico, que considero que en el país en el cual vivimos es la violencia más común, la violencia doméstica, laboral y docente en espacios de trabajo y educación, comunitaria, ámbitos públicos o comunitarios, institucional, y la digital, se refiere al ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes, que actualmente, cabe recalcar, ya tenemos la ley Olimpia que regula esta parte.
algo que siempre aparece en todos los estados. Los casos recientes que yo encontré, pues está el de Cecilia Monzón. Cecilia era una abogada y activista que fue asesinada en Puebla en el año 2025. Sin embargo, en el año 2025, un tribunal declaró a su expareja, Javier López Zavala, culpable por violencia familiar, un fallo histórico que visibilizó años de impunidad y violencia institucional. Después tenemos el caso de Teresa González Murillo, que creo que fue una noticia a nivel nacional. De hecho, en mi estado de Campeche fue algo que se supo, que era una madre buscadora y activista asesinada en abril de 2025 tras un intento de secuestro. Su muerte evidenció la vulnerabilidad extrema de quienes buscan justicia por familiares y desaparecidos. Y por último, es un caso que igual creo que es muy conocido, se hizo viral, que es el caso de Cruz Martínez y la cantante Alicia Villarreal. La cantante denunció públicamente violencia de género en un concierto en el año 2025 por medio de señales de auxilio, lo que abrió un debate mediático sobre cómo se enfrentan estos casos cuando involucran a figuras públicas. Mi postura general al respecto de este tema, eh, creo que las leyes mexicanas, como la Ley General para las Mujeres y la Ley Olimpia, son unos avances muy importantes que como país hemos logrado conseguir. Eh, eh, Existe una ley que es la ley Monzón, la cual surgió gracias al caso de Cecilia Monzón. Es un precedente histórico porque retira la patria potestad a feminicidas, pero su implementación aún es desigual en el país. Es decir, que hay estados en los que aún no se implementa. Sin embargo, creo que aún existen grandes retos que México debe de enfrentar. La impunidad, casos que tardan años en resolverse y que incluso ni siquiera se les da seguimiento. Falta de capacitación con perspectiva de género para policías, ministerios públicos y jueces. Mucha gente no tiene esa visión, esa perspectiva sobre la igualdad de género. La prevención y la educación temprana son fundamentales para demostrar los patrones culturales que sostienen la violencia. Recordemos que la educación viene desde casa. Esta es la bibliografía la cual consulté. Agradezco mucho su atención. Gracias.